hablando de la función de producción relacionada con el insumo capital. O también puede ser PL. Y aquí nuevamente es la misma función de producción. Además, aquí lo voy a poder escribir. Voy a tomar lo que ya escribí. En la misma función. Sin nada más que ahora está relacionada con la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, regularmente, esas son las letras que se utilizan para simbolizar en economía al capital y al trabajo. K y L. En nuestro caso, en términos más simples, vamos a decir que tengamos una función de producción y igual a 285x al cuadrado menos 2x cúbica, donde y, en este caso, representa la producción y x representa un insumo. Un insumo que puede ser capital o trabajo. Ahorita que analicemos la función mediante optimización, vamos a ver que vale el mismo análisis, tanto si el insumo es capital como si el insumo es trabajo, ¿sí? Entonces, partamos de esta función, ¿sí? En la que estamos definiendo a Y como la función de producción y X como el insumo. Entonces decimos, bueno, inicialmente el dominio necesariamente está asociado a la literal X, ¿no? El dominio es un elemento de los reales, pero dado así, podría tomar valores negativos. Sin embargo, sabemos que esto no puede ser, ¿no? Entonces, X debe de ser mayor o igual a cero. Esto es, la relación entre producción y uno de estos dos insumos indica que o no se utiliza nada del insumo o se utiliza más de una cantidad de este insumo. Esto es, a medida que yo agrego trabajadores en mi proceso productivo, la producción va a ir aumentando conforme aumente la cantidad de trabajo. O viceversa, si yo adiciono capital, ese capital lo que va a hacer es que va a permitir aumentar la producción. ¿Sí? Es claro que ni capital ni trabajo pueden ser o tomar valores negativos, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido económico. Bueno, entonces vamos a analizar la función. Para analizarla, nosotros sabemos que requerimos de la derivada, ¿no? Entonces vamos a derivar o encontrar la primera derivada de la función. En términos económicos, la primera derivada sería la función de producto marginal, ¿no? Déjame ponerlo. ¿Sí? En términos, la primera derivada es la función de producto marginal. ¿Qué representa el producto marginal? Es el incremento en la producción ante el incremento unitario de una unidad del insumo, ya sea capital o trabajo, ¿sí? ¿Cuánto va a aumentar la producción? Si nosotros adicionamos una unidad de capital o de trabajo, independientemente de cómo estén medidas cada una de ellas, ¿no? El capital puede estar medida en unidades monetarias y el trabajo en horas trabajador o en número de trabajadores también. En este caso, entonces, Y' o la función marginal también regularmente se simboliza como PMG, producto marginal. Para nuestro caso sería la multiplicación de 285 por 2x menos 6x al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les da la primera derivada?
Es 570x menos 6x cuadrada. Ujú. Es entonces la función marginal. ¿Qué necesitamos para optimizar la función? Bueno, primeramente determinar los puntos estacionarios de la función de producción. Esto es tomar la primera derivada, esta es la función marginal, y le igualamos a cero. En este caso sería 570x menos 6x al cuadrado igual a cero. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pues es una ecuación de segundo grado, la podemos resolver por perdón, por la fórmula general o por factorización. Pareciera que se ve sencillo factorizar, ¿no? Podemos decir que x multiplica a 570 menos 6x y esto es igual a cero. Este producto de x por el factor 570 menos 6x, ¿en qué momento es cero? Bueno, es claro que si el x toma el valor cero, tendríamos una de las raíces, ¿no? La otra raíz es cuando lo que está entre paréntesis es igual a cero. O x2, ¿qué valor te debería de tomar para que fuera cero? 95. ¿Cuánto, perdón? 95. 95, que es el cociente de 570 sobre menos 6, ¿no? Bueno, menos 570 sobre menos 6, porque lo que hacemos es igualar 570 menos 6x, lo igualamos a cero, ¿no? Y de aquí resulta que la solución sería menos 570 sobre menos 6. Entonces da 95. Estos dos valores son nuestros puntos críticos, ¿sí? Ambos tienen sentido económico, ¿no? Esto es uno de los puntos críticos, es cuando x es igual a cero, esto es cuando no se ocupa nada del insumo, y tengo otro punto crítico cuando yo utilizo 95 unidades del insumo, ya sea trabajo o capital, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede o cuál es la naturaleza de la función de producción en esos dos puntos, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es derivar nuevamente la función marginal. Entonces tomamos segunda derivada y decimos en la segunda derivada sería 570 menos 12x. ¿Sí? Esta, esta expresión lo que me permite es, por un lado, si yo sustituyo los puntos críticos en la segunda derivada, me permite determinar la naturaleza de cada punto crítico. Pero también, si yo igualo a cero la segunda derivada, me permite conocer los puntos de inflexión. Entonces, vamos en primero a sustituir en la segunda derivada los puntos críticos, ¿no? Sustituimos, perdón, aquí vamos a ponerlo más acá. Mm, En la segunda derivada vamos a sustituir el punto crítico cero y en la segunda derivada vamos a sustituir el valor 95. ¿Sí? Esto es 570 menos 12 por cero y 570 menos 12 por 95. ¿Cuánto les resulta en cada caso? El primero es claro que me da 570, ¿no? ¿Por qué? Porque se anula el 12. En el segundo caso, ¿cuánto les da? Menos 570. Menos 570. Quiere decir que en este punto, la segunda derivada en x igual a cero es positiva. Y por el otro lado, en el punto 95 es negativa la segunda derivada. ¿Cuál es la conclusión sobre la función total? Esto es y que presenta en cada caso. En el caso de que x sea igual a cero, presenta qué cosa. Si la segunda derivada es positiva, y que presenta Mínimo. mínimo en x igual a cero. ¿Sí? Y en el otro caso, como es negativa, y presenta, o la función de producción presenta máximo en x igual a 95. ¿Sí? Entonces, esas serían las dos conclusiones, que hay un máximo y un mínimo
el mínimo está en 0 y el máximo está en 95, ¿no? Y por supuesto, les decía, con la segunda derivada podemos buscar de una vez el punto de inflexión. Vamos a buscarlo porque también tiene una interpretación interesante en economía en la función de producción. Entonces, la segunda derivada la igualamos a 0. En este caso sería 570 menos 12x es igual a 0. Despejando la ecuación, nos quedaría menos 570 sobre menos 12. ¿Esto a cuánto es? ¿Cuánto es 570 sobre 12? Son 90, bueno, 47.5. 47.5. Quiere decir que en 47.5, ¿qué sucede en la función? Cambia de concavidad. Exactamente. Entonces, Y presenta punto de inflexión en X igual a 47.5. Entonces, vamos teniendo ya más claridad. O sea, nosotros podemos decir, bueno, si ponemos una recta real, ¿sí? Podemos pensar que en 0 hay un mínimo en la función. Vamos a poner por aquí así más o menos, en 47.5 hay un punto de inflexión. Y vamos a decir que por acá en 95 hay un máximo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Hagan el trazo suave de la función, suponiendo que, o sea, partiendo del hecho que tenemos un mínimo, después un punto de inflexión y después un máximo. Por supuesto, la función es continua en toda su extensión. Podemos observar aquí, ¿no? Con la determinación del dominio, esto nos hace saber que la función es continua. Y por supuesto, la vamos a graficar de 0 en adelante. Para atrás la podríamos graficar, pero no tiene sentido económico graficarla hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en economía no tendría sentido hablar de capital negativo ni fuerza de trabajo negativa, ¿no? Entonces, vamos a poner, déjenme mover estos dos ejercicios que vamos a hacer más adelante. Voy a pasar para la siguiente página. Ok. Entonces, ya tienen su representación gráfica. Más o menos debe de suceder algo así, ¿no? Vamos a decir, debe de dar algo así, ¿no? Por supuesto, de este lado, ¿no? Viene así. Y vamos a poner el plano cartesiano con unas líneas de color rojo. Aquí es Y. Y aquí es X. Más o menos así les dio su representación gráfica. Sí, profe. Pudieron haberla hecho continua así, o sea, no hay ningún problema. La pudieron haber trazado así. Y claro, lo único que habría que quitar es esta zona que no tiene sentido económico, ¿no? Esta es la que no tiene sentido. Entonces vamos a analizarla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que nuestra función de producción, voy a borrar estos puntitos, no nos interesa solamente el primer cuadrante. Y lo que podemos observar es que a medida que aumentan la cantidad de insumos, la función de producción va creciendo, pero hasta un cierto nivel, ¿no? Llega un punto en que la producción es máxima. Y ese punto se alcanza en 95, si no mal recuerdo, sí, en 95, la producción es cero si no se produce, si no se da ninguna cantidad de insumo. Y lo podemos verificar fácilmente, ¿no? Traemos para acá la función de producción, déjenme copiarla, la función de producción, pegarla aquí.
y le podemos pegar. Y lo que podemos ver fácilmente es que si nosotros sustituimos x igual a 0 aquí, el valor de y es 0, ¿no? Entonces, pues nuestra representación gráfica no está tan perdida, ¿no? Parte del origen, ¿sí? Y conforme avance hacia la derecha, va aumentando. Hasta cierto punto, en ese punto es en el que es 95 la cantidad del insumo. En este caso puede ser trabajo o capital, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar aquí? Y nos va a permitir analizar la función marginal y la función promedio. La función marginal, decíamos, la voy a escribir aquí abajito, la función marginal es la primera derivada de la función, vamos a traernos la de allá arriba, ya la tenemos, la función marginal está aquí. Es la función marginal. Y la voy a poner aquí ahorita. Si observan, la función marginal es una función cuadrática, ¿sí? Si nosotros analizáramos el comportamiento de esta función cuadrática, podríamos decir que podemos tomar esta función, ¿sí? Y al analizarla podemos ver, pues se trata de una parábola. Esa parábola, si nosotros la analizamos utilizando optimización, para saber cuál es su comportamiento, pues tendríamos que calcular su primera derivada, que para nuestros fines, ¿sí? O como nosotros la hemos calculado, sería la segunda derivada. Esta segunda derivada ya la conocemos, ¿no? Es 570 menos 12x, ¿sí? E incluso igualamos a cero la segunda derivada hace un momento y determinamos el punto de inflexión para la función de producto total, pero en este caso, si yo estoy solamente analizando la función marginal, el punto de inflexión de la función total vendría a representar el punto crítico de la función marginal. En este caso, quedamos que es 47, ¿qué es 47,5? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para determinar la naturaleza de la función marginal? Esto es, la función marginal presenta un punto crítico en 47,5, ¿sí? Este es su punto crítico de la función marginal. Pero ahí, ¿qué sucede? ¿Hay un máximo o hay un mínimo? Para saberlo, tendríamos que calcular su segunda derivada, que para los fines que tenemos aquí, sería hablar de la tercera derivada, ¿no? Vamos a ponerla así. Y entonces diríamos, bueno, en este caso la tercera derivada, o derivar nuevamente la segunda derivada, me daría menos 12. Como la tercera derivada es una constante, ¿sí? Y es menos 12, sabemos entonces que independientemente del valor que yo le sustituya a la tercera derivada, siempre su valor sería negativo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se comporta la función marginal? Y en 47,5, ¿qué presenta? Un máximo. Máximo. Exactamente. Entonces, la función marginal presenta máximo en x igual a 47,5. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Si yo, vamos a ponerlo un poquito, para hacer el espacio, nada más. Si yo trazara aquí abajo la función marginal, vamos a decir, y prima, ¿sí? Lo que yo tendría que graficar aquí, si solamente grafico la función marginal, tendría que graficar una parábola, ¿sí? Esa parábola, la voy a marcar ahorita, es esta, ¿sí? Esa parábola abre hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Si presenta máximo, abre hacia dónde, Hacia abajo. hacia abajo. Entonces voy a hacer una parábola que abra hacia abajo, ¿sí? Pero además tengo la característica, yo sé
Esta sí no, tengo que hacerla. Vamos a hacerla así aproximadamente. Vamos a hacer la parábola así. C, además, esta es la función marginal, ¿no? Y' o producto marginal. Esta función C que presenta un máximo en 47.5. ¿Sí? Bueno, pues resulta que si yo prolongo estos puntitos, acá arriba, en la función total, es el punto de inflexión, ¿no? O el punto donde cambia la concavidad de ser cóncava hacia arriba, pasa a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Ahora, en términos económicos, ¿qué representa esto? Bueno, en términos económicos, sucede que de aquí a aquí, en esta región, ¿sí? Hasta antes del punto, desde cero hasta antes del punto de inflexión, a medida que yo agrego insumos, la producción crece rápidamente, ¿sí? O sea, por cada adición de un insumo, la producción crece rápidamente. O sea, la manera en que contribuye el incremento de un insumo en la producción aumenta rápidamente la producción. Pongamos que estamos suponiendo que nuestro insumo sea la función de producción describe una función de producción agrícola y mi insumo pudiese ser el agua. Entonces, si a medida que yo agrego agua a la parcela, la producción va a ir aumentando, ¿sí? Pero va a llegar a un determinado nivel. En este punto, que es el punto de inflexión, ahí se va a desacelerar el proceso de crecimiento de la producción. Y sí va a continuar creciendo, pero a un menor ritmo, ¿sí? Esto cómo se ve acá en la función marginal. Aquí podemos ver que la función marginal es creciente, ¿sí? Y va a ir creciendo rápidamente hasta este punto. Esto es donde se denomina que son los rendimientos crecientes, ¿sí? Así se denomina a esa región. Es donde los rendimientos son crecientes. O sea, a cada aumento de unidad de insumo, aumenta rápidamente la producción. Y la zona que va, vamos a poner en moradito, de aquí hasta el punto máximo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la función marginal? Aquí la función marginal empieza a decrecer, pero ese ritmo que disminuye la producción, que ya no aumenta tan rápidamente como en el primer intervalo, a ese se le conoce como rendimientos, rendimientos decrecientes positivos. Positivos. Esto es, todavía la función de producción sigue creciendo, pero o sea, crece más rápido, más lentamente, ya no aumenta tan rápidamente como en la primera región. Sin embargo, si yo sigo aumentando, en este caso, supongamos agua a la parcela, la producción va a seguir creciendo, ya no en la misma velocidad que antes, pero sigue creciendo la producción. Y va a llegar un punto en el que aquí se obtiene el óptimo de la producción. Pasado ese punto, si yo agrego más insumo agua, lo que va a suceder es que va a decrecer la producción. Esto es, en este caso, comenzaría a disminuir la producción. ¿Qué significaría? Bueno, empieza a existir un exceso de agua en la parcela y empieza a echarse a perder la producción. Entonces empieza a disminuir. Salvo que se tratara de producción de arroz, bueno, pues aquí cualquier otro producto, lo que le estaría sucediendo estaría adicionándole más y más agua, es perjudicando a la producción. ¿Sí? Supongamos que el insumo no fuera agua, supongamos que el insumo fuera trabajo. Por cada unidad de trabajo que yo adicione al proceso productivo, esto es, nuevamente pensemos en la parcela, y yo pongo a una persona a trabajar, pues la producción va a ir aumentando.
Si agrego 2 personas, esto hará que la producción aumente más rápidamente. ¿Por qué? Porque se pueden dividir el trabajo, se aumenta otra persona y así sucesivamente. Conforme yo aumente el número de personas que trabajan en la parcela, pues la producción va a ir creciendo o sus rendimientos van a ser crecientes. Sin embargo, va a llegar un punto en que si yo aumento más personas dentro de la parcela, sí van a contribuir a aumentar la producción, pero esos incrementos van a ser cada vez más pequeños, ¿sí? Esa contribución de cada persona que ingresa a la parcela a trabajar, sí contribuye a la producción, pero la producción ya no crece tan rápidamente como en la primera fase. Y nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en el que se alcanza el óptimo, el máximo. Esto es en la combinación en este caso, supongamos que se tratara de trabajadores, 95 trabajadores ahí trabajando, ahí se alcanza el óptimo de la producción. Si yo meto una persona más a trabajar o más de una persona a trabajar en la parcela, ¿qué es lo que va a suceder? Que la producción va a empezar a decrecer. Esto significa que los trabajadores se van a empezar a estorbar al interior de la parcela y lejos de contribuir a la producción va a ir disminuyendo, ¿sí? Esta zona, acá en la función marginal, sería esta parte. Y aquí esta parte sí tiene sentido económico, ¿sí? Esta sección, déjenme pintarla en otro color. Esta sección, aunque los valores son negativos, esto es, el insumo es positivo, pero los valores del producto marginal son negativos, sí tienen sentido económico. Esto es, aquí los rendimientos son decrecientes y negativos. Esto es, no contribuye ya, es más, se echa a perder más bien la producción, ¿sí? Entonces, quedan claras esas 3 regiones: rendimientos crecientes, rendimientos decrecientes positivos, y la última región sería rendimientos, que diría de aquí en adelante, de 95 en adelante, rendimientos decrecientes negativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, bueno. Hay regularmente cuando esto lo vemos en economía, se asocia también esta función de producción con un comportamiento que sucede regularmente en los salones. Cuando empiezan las clases, empieza uno con muchos ánimos, ¿sí? A las 7 de la mañana, y conforme va pasando el tiempo se empieza a cansar uno y los rendimientos que nosotros podemos tener van a ir disminuyendo hasta un punto en el que nos vamos a empezar a cansar, o sea, es tanto el cansancio que nos podemos llegar a dormir, ¿no? Entonces, es muy similar esta relación de producción con el comportamiento del cansancio que puede tener una persona al desarrollar una actividad, la que sea esta actividad, ¿no? Si es ejercicio, si es estudiar, en fin. O sea, hay un momento en el que sí los rendimientos son crecientes, pero llega un punto en ese máximo de rendimientos en que poco a poco empiezan a disminuir. Sigue aumentando, o sea, sí sigue, por ejemplo, trabajando la persona, pero ya los rendimientos cada vez son menores porque empieza a efectuar el efecto del cansancio. Y ya va a llegar a un punto en el que, lejos de contribuir, va a perjudicarle a la persona, ¿no? Entonces, esta función de producción es muy, muy versátil. Si se dan cuenta, la podemos relacionar con otros comportamientos que podemos observar en la realidad. Bueno, esas son la relación entre función de producción, función marginal, y me faltaría la función de producto medio. Función de producto medio. Vamos a poner aquí. Producto medio. Al igual que la función de costo promedio, la función de producto medio es el cociente de la función total, en este caso la función de producto total, entre el insumo, ¿sí? Entonces, es un cociente entre producto total entre el total entre los insumos, ¿no? En nuestro caso, ¿sí? También se simboliza como Y barrita, o también se simboliza con P barra,
¿sí? Cualquiera de las dos maneras, más acá la voy a poner, simboliza con Y barra o con P barra. Como nosotros estamos trabajando con la Y, entonces diríamos Y es igual, Y barrita, o el producto medio, es el cociente de la función total, que la tengo aquí. Arriba dice 500, no, acá está, 285, vamos a copiarla para más fácil. Esta es la función total dividida entre X. De tal manera que el producto medio sería 285X menos 2X al cuadrado. ¿Sí? Esta es la función de producto medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Si se dan cuenta, tiene similitudes con la función de costo promedio, ¿sí? En términos de que es un cociente. Bueno, analicemos la función del producto medio. El producto promedio lo podemos derivar. Esto es, encontramos su primera derivada, sería 285 menos 4x. Igualamos a 0 la primera derivada del producto medio para conocer los puntos críticos, ¿no? 285 menos 4x es igual a 0. X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da de producto medio? Es el Es a cociente 71.25. 71.25. Así lo obtuviste, ¿no? 285 sobre 4. Ajá. Ok. Bueno, si nosotros queremos saber cuál es la naturaleza del producto medio, tendríamos que conocer la segunda derivada. Esto es, lo que queremos saber es si presenta máximo o mínimo, ¿no? La segunda derivada es menos 4, por tanto, es negativo, ¿sí? Si la segunda derivada es negativa, ¿cuál es la naturaleza de la función de producto promedio? Un ¿Qué máximo. presenta? Y barra presenta máximo en X igual a 71.25. ¿Sí? En este punto, la función promedio presenta un máximo. Si yo lo grafico acá en la función que ya tengo graficada, la función marginal, aquí mismo, déjenme borrar esto. Estamos de acuerdo que el 71.25 está aquí, por supuesto, aquí es 95, vamos a ponerlo aquí. En este punto es 95. Entonces, el valor donde está el máximo del producto medio está en esa zona, ¿no? Entre 47.5 y 95, ¿sí? Está tal vez un poquito más pegado al 95, tal vez más o menos por ahí en medio, ¿no? Entonces, también se trata de una parábola, ¿sí? Y podríamos trazar el producto promedio, vamos a ponerlo aquí así, con vamos a decir que aproximadamente así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el máximo del producto promedio, este de aquí abajo, es el producto promedio. Ay, perdón. Deben ponerlo mejor acá arriba para que no. Este es el producto promedio. Y barra o P promedio, ¿sí? La de color rosita es entonces, esa parábola es el producto medio. Entonces, en el máximo del producto medio y producto marginal son iguales. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Ahí lo estamos viendo gráficamente. Vamos a ver si nosotros sustituimos el valor Y barrita de 71.25, ¿cuánto nos da? Y Y prima o producto marginal
de el mismo número, esto es de la misma cantidad, de 71.25, ¿cuánto nos da? En cada caso, por supuesto, tenemos que hacer la sustitución en distintas funciones. Aquí lo tendría que hacer en 285 por 71.25 menos 2 por 71.25 al cuadrado. ¿Sí? Ese sería para la función promedio. ¿Sí? Ahí hay que calcularlo. Y para la función marginal también tendré que calcularlo. Déjenme, me traigo la función marginal que está acá arriba. ¿Dónde está la función marginal? Aquí está. Entonces aquí en este caso tendría que hacer y barrita, y prima, perdón, de la función marginal de 71.25. ¿Sí? Esto es, tendría que sustituir 570 por 71.25 y restarle 6 por 71.25 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto resulta en cada caso? Y barra de 71.25. ¿Cuánto les dan? Es a 10.153.125. 1153.125. 125. Ujú. Y en el caso de la marginal, Lo mismo, profe. da lo mismo, 10.153.125. Entonces se cumple esta igualdad, ¿no? Que en el máximo del producto medio y marginal son igualitos, ¿sí? Este tema y estas zonas que nosotros analizamos aquí, las van a analizar el próximo semestre en la teoría, en la clase de teoría económica. Posiblemente en teoría microeconómica, no, en el curso de introducción a la economía pudieron haber visto algo de la función de producción, no lo sé, ahí depende con qué el profesor tomara la clase. Pero lo que sí es seguro es que el próximo semestre un tema importante dentro del estudio de la teoría económica es la función de producción. ¿Sí? Y van a regresar sobre esta misma temática, sobre estas zonas, en la interpretación de cada una de estas curvas, la función total, la función marginal y la función promedio. ¿Sí? Tanto en el aspecto de costos como en el aspecto de producción. En ambos van a regresar el próximo semestre, ¿no? Entonces sí es importante que lo tengan presente. Les decía al principio de la clase que hoy tenemos una reunión a las 10 de la mañana con, con la administración, el área de métodos cuantitativos y la administración, para lo más seguro es revisar esta situación del regreso paulatino a clases y entonces por lo tanto no vamos a poder extendernos las 2 horas en la clase, ¿no? A cambio, yo lo que les propongo es que les pongo 2 ejercicios y esta sería la participación del día de hoy. Estos 2 ejercicios tendrían que subirlos antes de que termine la clase. Esto es antes de las 11. Yo pongo en un momento más el espacio en Classroom para que los suban, ¿no? Por supuesto, los 2 ejercicios, en un momento se los comparto. Les comparto la nota. Déjenme de una vez aquí cómo van. Es que desde aquí así no lo puedo compartir. Ahorita déjenme quitar el compartir para que lo pueda
dejar de compartir. Ahora sí me va a dejar colocar el, compartir la nota por Telegram. Métodos notativos. Nota de clase y participación. Entonces está en este momento compartiendo. Entonces esos dos ejercicios, si los, ahorita que los tengan en sus dispositivos, ya están. Ya debió de haberles llegado. Déjenme nuevamente compartirlos para que lo analicemos antes de concluir la clase. Son estos dos ejercicios. Los dos son de costos, ¿sí? Y la idea es de que resuelvan estos dos ejercicios, ¿sí? Incluso se les dan algunas, algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en el segundo, les proporcionan una pista que recuerden que la respuesta debe de ser un número entero, y en el caso del primer problema, en el inciso B, también les dan una pista de cómo calcular el costo promedio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, en un momento pongo el espacio en el, ¿cómo se llama? En el Classroom para que lo suman, y vamos a poner 5 minutos adicionales de las 11 de la mañana que termina la clase. ¿De acuerdo? Es una participación, no es, obviamente no les he dicho, pero estas participaciones no tienen una, no tienen, o sea, obviamente tienen examen. Miren, ustedes siempre me han dicho que han tenido exámenes y que los profesores les piden las tareas de un momento para otro. Pues como una participación, si quieren la hacen, si no quieren no la hacen, ¿sí? No están obligados a hacerlo. Las actividades, esas sí las estoy tomando en cuenta para su calificación. Entonces, ustedes sabrán si deciden o no deciden hacer la participación. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Ok. Ok, entonces nos vemos la próxima sesión para que yo pueda entrar a la sesión ¿cómo se llama? De la área. Y les informo, en dado caso que tenga alguna información nueva sobre esta situación. Les mandé en estos días una publicación que salió en la Gaceta de la UNAM del rector, donde está precisamente en esta idea de comenzar a buscar los mecanismos de regreso al sistema presencial, ¿no? Entonces, la idea es que estén informados y que se mantengan al tanto para que veamos en qué momento y cómo, bajo qué condiciones vamos a regresar al sistema presencial. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe. Ok, entonces nos vemos en la próxima Profe, sesión. gracias. Ya les mandé el archivo por Telegram, entonces para que lo tengan ahí a la mano, tanto la nota como los dos ejercicios de participación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe. Buen día. Hasta luego. Igualmente.